Gracias por la sintonía, mi gente. Estamos aquí en Bless Radio, la que te bendice, a través de blessradiord.blogspot.com. Escúchanos en vivo totalmente y también suscríbase a nuestro canal de YouTube para que sea bendecido con nuestro contenido cada semana. Claro que sí. No, estamos muertos. No, porque a veces grabamos y no sabemos qué No, ya yo le dije a ustedes que del lunes para adelante todos los programas van a salir en vivo. Pero para un niño entonces para repetir. Ok, vamos a ver. Pero yo pensaba que él preguntaba del en vivo, en grabación, de aquí, o en vivo de la web. Oye. Ronnie con nosotros. Este con nosotros. Entonces, yo. Pero eso fue chispear. No, porque hay alguien invitado importante. Tú sabes que nosotros para somos la segunda. Ustedes son nada. Tú supiste, gente. Tú no eres nada, yo soy nada. No, porque todo el mundo supira y después dice quilla. Pero Malo, somos aquí. Él se va ahorita, nosotros nos quedamos. Ustedes pueden hacer lo que ustedes lo que ustedes les dé su gana, ustedes lo pueden hacer. Mi gente, Jairo Pérez, bienvenido a Bless Radio. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, mi hermano, Dios lo bendiga más. Me siento contento de estar aquí con ustedes. Es un placer, un honor, después de tantos días invitándome. se dio fuerte. Aquí estamos. Dígate, hombre, te quería guindar a ti. No. Sí, es verdad. Osh. ¿Y por qué? Porque le pasó. Dile tú. Porque lo de... Dile, ¿verdad? Te plantaba. No. Dos veces, fueron 2 veces. No, yo te dije a ti que tenía unos asuntos esos días. Bueno, estaba invitado a otra situación. Estaba en Miami. Él no entiende, estaba en Hobilus. No, es mucha... La agenda a veces se le pone a uno complicada. Jairo, una pregunta que de ahí depende y se desprende. Primero déjalo que se presente quién es, de dónde viene, qué Pero hace. ya lo hizo, el que tú No, lo él tenés. no Él dijo es nada. Ben. Él no dijo Jairo nada. Solano. Y ya, ¿quién es? Hazle la pregunta. ¿Quién es? Bien. Mi nombre es Jairo Pérez, pastor de la iglesia Elohim, ahí en San Miguel de Manguayao. Tú ves, pastor. Para mí es más que un honor estar aquí. Tú la llevas con los pastores, pues. No, porque él empezó sin decirle. ¿Quién sabe que él es pastor? Pero tú la Pero que no llevas. están escuchando. Creo que tú te vas a dar cuenta porque tú no me no, dejas no, terminar. no, No me dejas terminar a mí. Pregunta, qué sé yo, que como que es un caso No, interrogativo. lo que pasa es que él es directo, él quiere Ay, show. De una vez. de una Es vez. que después el minuto aquí, no Es entiendes. que le están pagando ahora. ¿Que no le están pagando? Ay, no. Que dieron refresco, por lo menos, me dieron agua. Ay, ok. Jairo, si Dios sabe cuál es mi necesidad, Pregunta del millón. ¿por qué yo tengo que orar? Si Dios sabe, ¿Cuál es mi necesidad? ¿Por qué yo tengo que orar por eso? bueno, eso es fácil. ¿Por qué tengo yo que decir, Señor, Tú conoces mi necesidad. tú conoces mi necesidad, ayúdame, súpleme y ayúdame a pasar este proceso? Sí, Dios sabe por lo que estamos pasando. Exacto. No, oye, ¿qué pasa? Hay algo que uno tiene que entender. Ejemplo, tú tienes un padre, tu papá, que te hizo que tú vinieras al mundo, sabes de tu madre, etc. Entonces, tu padre te conoce y sabe en la casa muchas veces de que tú tienes necesidad. Sí. Y teniendo la oportunidad de tu padre de suplírtela, espera que sea tú o que haga la diligencia o que sea tú que pida lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que yo creo que tú necesitas algo y no es lo que verdaderamente tú necesitas. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender qué es voluntad. Ahí es que está el secreto, qué es voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Exacto. Por ejemplo, Jesús dijo que cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Ejemplo, muchas veces yo necesito algo, quiero algo, o Dios sabe que yo estoy necesitado de algo. Pero para mí, Dios sabe que yo lo necesito. Pero Dios sabe que si te lo da en el momento, vas a fracasar. Una preguntita. La necesidad viene a pasar. Una necesidad es una prueba. ¿Una necesidad? Es una prueba. No específicamente, porque una necesidad es algo
del diario vivir que tú necesitas para poderte Del ser humano. mantener, ¿tú me entiendes? Claro. Eso es necesidad, Claro. algo básico, como por ejemplo la comida, el agua, etcétera. Pero hay cosas que uno tiene, ¿tú me entiendes? Que uno anhela tener, que no son necesidades, que son anhelos que uno tiene y uno quisiera tenerlo. Y muchas veces uno cree que, bueno, Dios, tú conoces, le dice Dios, yo necesito, tú conoces mi necesidad, pero dile a Dios que lo que tú quieres. Sí, porque hay gente que confunde la necesidad con eso. Una pregunta, ¿tú lo dices a él por invitado? No, Yo creo que le parece. No, lo que pasa es que tiene mi doble voz. Entonces, pastor, ¿se puede pasar de una necesidad a una prueba? Sí, claro que sí. Ejemplo, nosotros tenemos la historia más conocida de Elías en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, dice que Elías, sabiendo que él necesitaba el agua, cerró los cielos. Después el agua se convirtió en su prueba porque tuvo que ir a un monte y tuvo que orar para que pueda él sostenerse. Pasó trabajo ahí, Elías. ¿Tú me entiendes? El agua es una necesidad. Después Elías necesitaba el agua, él mismo. Ok, sí. Entonces, hay algo muchas veces que nosotros tenemos que confundimos deseos Con o necesidad. éxito o cosas que yo quiero alcanzar con necesidad. ¿Es así? Esa doble voz me está quillando. No es así. No, pero vamos a ponértelo más fácil. A ti no te gusta que te hablen de política, pero todo en la vida se trata de una geopolítica, una política. Estamos ¿Me hablando entiendes? de Mira, necesidad. por ejemplo. ¿La política es una necesidad? Claro que sí, porque por la política es que se manejan y se dirigen los reyes, los reinos, Pero los países. Pero hay países que no tienen lo que es el sistema político. ¿Cuáles son esos? Creo que es creo que Reinos Unidos, es algo así. No. Reinos No, Unidos. sí, No, Reino no. Unido creo que es algo así. No tienen el sistema político por obligación, sino que los reyes son los que lo manejan allá. Pero que eso es Ellos un tienen sistema alguna vaina. político de No, reyes, pero es un en sí- sistema pero no, político. en sí- en sí es un sistema hablando- monárquico, pero el sistema monárquico es como si fuera un sistema político. Claro. Pero no a nivel de elecciones, Porque la sino a mon- nivel de trayectoria, o sea, de sí, pero es de un mandato. sí, pero es un sistema político. Viejo, tú tienes Porque la Biblia en la hay- mano. Hay normas que hay que establecer y Se hay va a normas que hay perder que con la vivir. Biblia en la mano este hombre. Él tiene la Biblia, los reyes, la tabla que le dieron a Moisés. Mire, eso es lo que usted va a hacer. Entonces cuando... Y ese de ahí. Exacto. Entonces cuando Saúl fue el primer rey de Israel, ¿qué pasó? Hubieron reglas, ¿tú me entiendes? Hubieron designaciones porque no fue a lo loco de ahí para adelante. Claro, y cuando se comenzaron a poner esas reglas, no todo el mundo estaba de acuerdo con las reglas. Claro. Porque nunca hubiese visto un rey en ese Exacto. entonces. No, y que en tenemos que Israel. entender que es política. Claro. Política es el sistema de saber gobernar un pueblo, o sea, de poder dirigir, de poder mover un pueblo a la manera correcta. Claro. Entonces, cuando él habla del sistema monárquico que tiene Inglaterra, es un sistema que es para regir el pueblo a un orden y todo se rija por vía de la reina, ejemplo, o en este caso el príncipe Carlos, que es el príncipe de Inglaterra. Entonces, todo tiene un régimen, todo tiene una manera o una secuencia de regirse. Entonces, todo eso es político. Claro, porque te iba a hablar del El primer ejemplo. político para mí es Dios. Claro, porque te iba a hablar del ejemplo. Le iba a hablar del ejemplo que me debió de Rusia con Ucrania. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, Rusia es sancionado por la invasión a Ucrania, pero ¿Por a través- quién sancionado? por la invasión a Ucrania. ¿Por O sea, quién? ¿Por qué? por Estados Unidos y los socios de ellos. ¿Tú me entiendes? No, porque ¿Sabe? yo estoy en esto. Caramba. ¿Tú me entiendes? Eso. Entonces, esas sanciones a la vez le pesan a Europa y también aquí a Occidente Sí, por claro. la inflación. Entonces, es como, ¿qué te digo? Está estudiando. Es como cerrar la llave, pero la llave es de los dos, pero hay uno que está más afectado que el otro. En el caso de Elías, él estaba afectado, pero más afectado estaba la reina Sí. y los otros. Sí, ¿Tú acá. me entiendes? Séquito. Ok, pero nosotros como que nos estamos desviando Exacto, del yo estaba tema. pensando eso Porque mismo, pero ok. si Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad mía? Porque yo tengo que orar por eso. Es el tema.
Sencillo. No te me desvíes, Pero él Nata. te lo va a responder. ¿Él no te lo respondió? No. Respóndale ahí, ministro. No, Sí, tal vez no lo entendió. No, espérate. Pero tú eres Usted que dijo estás- que no. Tú estás hablando de la pregunta, tú hiciste la pregunta dos veces. ¿Por qué Él dijo, él no lo respondió y tú dijiste que no. Tú no lo respondiste. Claro que él le respondió. Pero él le habló el ejemplo del padre. Y este Él hombre. le habló el ejemplo del padre de casa. Claro. Que ahí fue que yo me reí, porque a veces yo me visualizo así como padre. Y yo, ¿tú me entiendes? Yo sé, ¿Y eso qué? yo sé porque yo tengo a mi papá ahí, gracias a Dios. Entonces, él sabe que uno necesita algo, o necesitaban algo en aquel tiempo. Él esperaba que uno se lo dijera. A veces uno se le olvidaba, o se hacía el loco, porque a veces estaba chiquito el presupuesto. Entonces, tú sabes, haciendo los rejuegos, a veces uno lo consigue también por otro lado. Como lo en el campo, que a veces los niños dicen, papi, tengo hambre, y los papás le ponen a hacer chistes Claro. para que se le claro. olvide. O lo mandan pan de la mamá, o lo Pa' que mandan se por le otro olvide. sitio. Abuela, entre otras cosas. Entonces, eso es, si no le dicen, es como que tienen que decir, porque si no le dicen, se hacen el loco. Jairo, ejemplo, Jesús dijo algo claro. Jesús dijo, el que pide, el que qué, el que pide se le da. se le dará. Sí. Ahora, el que toca, Se le abrirá. se le abrirá. Entonces, hay algo que tú tienes que entender. Hay cosas que es necesario tocar para que lleguen. Por eso yo digo, hay que tener bien claro qué es necesidad, qué es una necesidad básica, qué es lo que tú necesitas y qué es un deseo o un logro que tú quieres tener. Porque, por ejemplo, yo conozco personas que dicen, Señor, dame una jipeta. Depende si es una necesidad o un gusto. Pero, espérate. Es un deseo. Espérate, dame una jipeta. ¿Para qué tú quieres la jipeta? ¿Cuál es el motivo? Quiero hacer foto. Puede ser. Claro, ponnos de un carrito del 90. ¿Por qué no pide un Puede- carrito del 90? Puede ser. Puede darle una jipeta al 90. También. Puede ser que nada más sea para alujear o para decirle al otro, yo también tengo. Y Dios, ¿Tú me entiendes? Ok, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, quizá tú necesites un carro económico porque tienes que ir para la universidad y el presupuesto no te da. Y Dios sabe que tú necesitas un carro. Sin embargo, tú nunca te has enfocado en pedirle un carro a Dios. Claro. Decirle, Dios mío, ayúdame a conseguir un carro. Y muchas veces ha tenido el dinero que Dios te lo manda y lo gasta en otra cosa. Es como el cuento que dice que le pedía un carro al Señor estando en el campo. Y el Señor le mandó un caballo. Y el Señor, pero ¿para qué tú me mandas un caballo si lo que te estoy pidiendo un carro? Porque ¿dónde tú ibas a correr con ese carro en un campo? Lo que está lleno de ¿Tú me raíces y de todo. Eso Entonces, otra cosa también. Dele, Yo no tengo solvencia económica para mantener un carro y le estoy pidiendo un carro a Dios. Exacto. ¿Qué es lo que Exacto. yo estoy pidiendo? un problema. Prueba. Es prueba. Prueba. No, pero espera, Problema. pero si Dios te concede el carro, supone que Él te va a dar también la manera de cómo tú sustentar el carro. Si tú tienes la manera como sustentar el carro, yo te aseguro que Dios te lo va a dar. Claro. Ok. ¿Por qué? Porque es una necesidad y es una manera que tú tienes cómo llegar, cómo sustentarlo. Y yo considero... Dele, ministro. dele. Pero, ¿sabes? Yo me voy. Sí, yo me voy de aquí. Pero déjalo que él Pero considere. él siempre está considerando. Dele, Desde ministro, que está dele. sentado ahí está El considerando. ministro. Jairo, una pregunta. No, yo tengo una primero. A antes ti, de- dale. Una pregunta. ¿Se le puede ser exigente a Dios en cuando uno le pide por la necesidad que uno No. o sea, que Dios conoce? No, No se le debe ser exigente a Dios. no. Porque oye, ¿qué pasa? Dios conoce tu necesidad. Dios sabe que tú la necesitas. Dios sabe lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Sin embargo, ¿qué es exigencia? Porque Cuando tú entiendes qué es exigencia, qué es exigir, es cuando tú tienes autonomía sobre la persona. sobre la persona. ¿Tú me Exacto. entiendes? Yo te voy a exigir porque yo tengo autonomía sobre ti y sobre Dios nadie tiene Nadie. autonomía. ¿Tú me entiendes? Dios es Dios. Amén. Entonces, cuando tú le exiges a Dios, Dios lo que te va a decir, pues vamos a hacer ¿Y este contigo lo quién se mismo. cree? No, vamos a hacer contigo lo mismo que yo hice con Job. ¿Quién se cree? Cuando yo hice la tierra, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde? Cuando yo te hice lo que tú necesitas para vivir, ¿dónde tú estabas? En ningún sitio. En el pensamiento de Dios. Estaba. Entonces, a veces nosotros queremos como manipular a Dios. Exactamente. Buscamos la manera de manipular a Dios. Yo estoy ayunando, yo estoy llorando. Señor. Dios, tú me tienes que dar. ¡Ah, Señor, tú me tienes que dar mi casa! Ok, Pues así. Es así. ¿tú me entiendes? Claro. Dios para darte, Dios no necesita que tú estés manipulando la situación o haciéndote la víctima espiritual. Porque hay personas que se hacen víctimas espirituales. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces,
Dios sabe que tú necesitas una casa. Ahora, ¿de qué manera y cuándo Él te la va a dar? Es lo que verdaderamente tú tienes que buscar. Sí. Señor, dime, ¿de qué forma estoy aquí? Ayúdame a ahorrar, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello. Búscame los medios. Exactamente. Y pastor, ¿cuáles son aquellas necesidades que el ser humano mayormente le pide a Dios que le resuelva? Bueno, una de las más necesidades o de las mayores es Una casa. en República Dominicana tener una casa. No, yo creo Aunque- que un carro. Yo creo que lo más... Exacto, aunque es lamentablemente el caso, pero hoy en día el 70% de los cristianos le piden más rápido a Dios un carro que una casa. Exactamente. Sí. Que le gusta la guía. sin Y que un tener, trabajo sin también. tener dónde meter el carro. Oye, yo conozco personas, hombres de Dios, que viven en una casa cayéndose Y con un, y con un carro un que tú Civic dices, al lado, Dios mío, un Honda Civic. Que financió un apostol. Jairo, un una carro pregunta. que puede financiar No, porque tú sabes un que apartamento. Una pregunta, Entonces, Jairo. eso no es necesidad. hay que aparentar que Dios bendice, que Dios está bendiciendo. Una pregunta. Ahí Jairo. es que está el problema. Tú como pastor, te ha tocado en la iglesia, volviendo al tema, ¿verdad? Está dando mucha Tú vuelta. Ve al sabiendo- punto, que está dando, Déjalo está dando desarrollar, mucha porque- vuelta. él. Ve al punto, al ¿Y qué es lo que favor. dice el Déjalo W? desarrollar porque A este ver, programa es de el él. ministro Yo soy invitado de él, pero necesita ideas claras. Ya, te tumbé. Gracias, gracias. Mira, Te mutamos, una papá. pregunta. Tú verás. Tú como pastor, te ha tocado en la iglesia tú saber la necesidad de alguien y no actuar tal vez porque la persona no ha sentido como o no ha tenido el valor de O el acercarse acercamiento. y decir, yo necesito. No, mira, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Ejemplo, el pastor está para suplir necesidades cuando él tiene la solución de suplir las necesidades. Amén. Porque vamos a ser claros que el pastor también tiene necesidades. Claro. Entonces, cuando el pastor te puede suplir una necesidad y conoce que tú tienes esa necesidad y él puede suplírtela, yo digo que el deber del pastor es suplirla, porque tú eres una oveja. Exacto. Y las ovejas no pueden dar lana y leche si no se sienten en el debido cuidado de un pastor. Es así. ¿Tú me entiendes? Entonces, si yo tengo cómo suplir una necesidad de un hermano, yo busco la manera de suplirla. Ahora bien, si no tengo cómo suplirla, busco los medios. Fulano, si tengo que hacer una llamada, ayúdame ahí. Tengo una situación. Claro. Hago creer que la situación es mía. Porque hay personas que te van a... el pastor Jairo, vamos a ayudarle. Entonces, yo me hago de la situación y busco la forma de ayudar a esa persona. Usted sirve Esa de es la puente, manera. de puente. Jairo, hay iglesias que hacen dorcas. Ujú. Ya se Se ha perdido eso, se ha perdido. Ahí- Hay iglesias que lo hacen, pero está en peligro de extinción. No, ya está en extinción. Sí, 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 O sí. sea, y de estas personas, Jairo, que sabiendo la necesidad de alguien, reúnen un grupo de personas para hacer una especie de dorca. Sabemos que la dorca es, se reúne algo, lleva a la iglesia y de la iglesia el pastor o los quien líderes. esté encargado de buscar a la persona que esté necesitado, se le entrega. Sí. Pero hay personas que buscan otro grupo de personas para juntar un tipo de compra, ¿verdad? Sí. Sabiendo todo el mundo para quién es la compra. Sí. ¿Qué opinión tú crees que tiene eso? Bueno, Ok, Que todo el mundo, que todo el O sea, que va a dar sabe a quién es que se la van a dar. Pero ¿qué? O sea, tú eres que no deja desarrollar a este pana. Cállense la boca, lo voy a tumbar. A que le conecte un cable. ¿De qué es lo que tú estás? Me va a tumbar la pregunta. nosotros tenemos un caso que es en el libro de los Hechos, capítulo 4, una muchacha que se muere llamada Dorca. Dorca le suplía los abrigos o la tela porque tenía una empresa que hacía con lanas, tenía cómo hacer tela. Y Dorca, a la persona que ella sabía que necesitaba, Dorca buscaba la forma de suplirle su abrigo, de suplir lo que necesitaba. Sin embargo, De ahí hay es algo- donde viene. hay la- algo, exacto, de ahí que viene la Dorca. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que aprender es, muchas veces, que lo que hace tu mano derecha, Exacto. no lo sepa la Callarnos izquierda. boca. ¿por qué? Porque yo no puedo estar dando alarde a público de la necesidad que tiene un hermano, porque yo no sé si eso puede afectar su vida emocional. Sí. ¿Tú me entiendes? Hay hermanos que no le gustan, que no le gustan que ni el pastor sepa en qué ellos están ahora mismo, qué están pasando, si no tienen nada. Ejemplo, en el momento de la pandemia, hubieron personas que nosotros nos acercábamos a ellos
que no querían que nadie supiera lo que estaban pasando. ¿Y que uno lo hacía? Calladamente, por debajo. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque, exacto. Tranquilo, y lo entregaba Por- tranquilo. porque eso puede herir su sistema emocional, ¿tú me entiendes? No, claro, Entonces, hay gente que- una oveja emocionalmente herida puede tú perderla. Sí, se De deprime. una, en estos tiempos que se vive como de un evangelio como tan frágil. No, de cristal. Eso viene Un acompañado evangelio con como unos sentimientos que si tú le dices hola y no le dices hola Un- con los ojos. un No, evangelio. y hay algo que hay que saber, es que muchas veces hay personas que no pueden saber la necesidad de un hermano que lo divulga. Ah, también. Tú sabes. También. Sí, también. Nosotros estamos llenos Mucho de... boca floja. También, estamos llenos de también. divulgadores. Sí, hay un problema ahí. En la iglesia hay muchos divulgadores. Divulgadores que, que saben algo de una vez inmediatamente. Pastor, diácono, ¿tú me entiendes? Tengo primicia. Te tengo primicia. Un periódico andante. Ay, Entonces, coño. uno tiene que cuidarse de esos burladores. No, sí, porque los realmente. burladores pueden dañar. ¿Puede un la pastor imagen. eliminar un jugador de la iglesia, sacarlo? No, pero llámalo a la atención. Tú sabes que ellos privan como que No, sí, no. que la iglesia no funciona así. No. Ahí se le aplica. Yo soy claro, yo Hay soy iglesias claro. que Lo sacan. han sacado miembros de la iglesia. Sí, yo soy claro, yo Oye, soy claro. tienen que ser Yo soy necios esa claro. gente. Yo soy claro. ¿Qué hizo Jesús en el templo con los que estaban teniendo ganancia deshonesta? De los novillos, o sea, los animales que se vendían y de las palomas. Dijo, no, así no. Ustedes se están pasando. Como hace un sindicato. Vamos a sacar esa gente. Y trató de sacarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente el caso, tú tienes que sacarlo. Ejemplo, yo tengo un caso. Por yo no sacar un miembro una vez, en una iglesia, en otro lugar donde yo estaba pastoreando, por yo estar con mucho amor, con mucho cariño, Sí. como somos personas ya cercanas, no quererlo sacar, me dividió casi la iglesia. Eso pasa. Entonces, Sí. en el ministerio, el problema más grande está en el amiguismo. Se convirtió en la cizaña. Ya. Exacto. Entonces, yo no voy a estar orando, Señor, Padre, sácame a Juan de aquí, sácame a José Pérez, a María Pérez. No, espérate. Si tú sabes que tú tienes que sacarlo, sácalo, háblale. ¿Por qué? Porque hay momentos que tú tienes que hablar, pero hay momentos que hay que actuar. Una pregunta ahí mismo en ese mismo contexto, que usted dijo como que no se puede como por el amiguismo. Hay gente que no le gusta comparar la iglesia con el sector político, con otros sectores, pero que hay como que se adoptan unos aspectos que son como parecidos. Unos actos. Claro, como en la política también hay cierto amiguismo, en la iglesia también hay como que cada quien tiene su... La segunda voz está con usted. ¿Era una pregunta o un comentario que te iba a No, hacer? pues yo le hice una pregunta, Tú pero sí, ya tú él me dijo que respondiste ahí sí. mismo. Claro, me dijo que sí, yo dije ok. Ejemplo, lo peor que puede existir en una iglesia es el grupito Y el favoritismo y también. el favoritismo. ¿Por qué? Porque el grupito daña a la mayoría. Sí. El grupito nunca se daña a ellos, no, es la mayoría. La mayoría. Se vuelve ¿Tú me entiendes? selectivo. Se vuelve selectivo y eso es un problema, porque muchas veces hay personas que quieren crecer y no crecen por el grupito. Sí. Hay personas que Dios te lo lleva para ser sanado y no son sanados, al contrario, son más heridos por el grupito. Entonces, el hombre de Dios tiene que ser abierto a ciertas situaciones. Sí, porque hay pastores que están lidiando con eso, con Pastor. diferentes grupitos en la iglesia. ¿Cuáles son las necesidades más abundantes en la iglesia? Necesidades más abundantes. Abundantes. No de que de una sola persona en la iglesia, sino de la iglesia en general. Bueno, una necesidad más abundante que existe dentro de la iglesia es la coinonía, o sea, la unidad. Oh, ¿es una necesidad? Sí, La unidad es una necesidad. dentro de la iglesia Dentro sí. de la- ok, ya. ¿Por qué? Porque una iglesia desunida Claro. no tiene éxito. ¿Tú me entiendes? Cuando hablamos de necesidad así, dentro de la Es iglesia, así. una de las ejemplos, Jesús mismo oró por eso. Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Porque Jesús sabe que si en la iglesia hay unidad, todo se puede lograr. Es que si no hay unidad, No hay todo el iglesia. mundo va a estar como chivo sin Es que ley, no hay haciendo iglesia. lo que le dé su gana. Es que, óyeme, si no hay unidad, y como tú No hay dices, iglesia. no hay iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que la iglesia quiere lograr, la unidad hace que se logre. Ahora, si no hay unidad, no se logra nada. Es así. Entonces, la primera necesidad básica Es la para mí unidad. de la iglesia es la unidad. Dígame 5, va una. ¿Mm?
Ah, pero Va tú estás muy Pero exigente. la pregunta que yo le dije tiene que responderme. Oh, porque obligado. El invitado aquí. Oh. El invitado de Sammy. Otra necesidad Dale una pecosa que en el tenemos nombre del muchos Señor. pastores, tener un templo propio de la iglesia. Sí, Así eso es cierto. Eso es cierto. Muy cierto. ¿Tú me entiendes? Es difícil a veces. Nosotros que pastoreamos iglesias con pocos recursos, Sí. sabemos que muchas veces el dinero no alcanza. Ni siquiera para el alquiler, vale. ¿Tú me entiendes? Entonces, tener un lugar propio es una de las necesidades que la iglesia más necesitan actualmente. Yo lo felicito a usted, yo lo admiro. Porque ahí es que yo me quillo con la gente que dicen, que generalizan, que dicen que todos los pastores se roban el dinero de la iglesia y el diezmo. que están bendecidos. Sí, que de se- que Dios. todos los pastores La andan de que en Casablanca, carro, La gloria de que Dios. andan en jipeta, pero Cristian que no Casablanca es ven, uno de esos. no ven el proceso, no ven las circunstancias, pero, conchole. Va- Yo digo que todo el que se expresa así es porque no sabe, no No conoce. conoce Sí. exactamente, Es ¿verdad? ignorante. No se mete en el problema. Es ignorante. A veces no saben No conocen. lo que un pastor hace para poder conseguir por lo menos lo de la gasolina de un vehículo. Sí. Sí. A veces no saben los préstamos que tiene un pastor por lo menos. Para pagar Hay la- veces local que de los la- pastores hacen préstamos para poner la iglesia bonita, es decir, comprar los equipos cuando están empezando. Y no Sí. depende ni siquiera del fondo que, que entra hay, la iglesia. que hay sino veces que en la iglesia del pastor, lo que del trabajan pastor. son 2 y 3. Y la iglesia hay 50 gente y trabajan 2 nomás. Exacto. Como, si hay 2 que trabajan, ¿cómo se paga? Y hay gente que se clava su diezmo normal. Chile. De que No. déjame yo irme ayudando. Pero yo conozco personas que tienen absolvencia económica y están bien económicamente. Y tú hablas del diablo como hablas del diablo. Del diezmo, como. Tú le dices, mira, hay que diezmar. Sabiendo ellos que la iglesia, un ejemplo, una iglesia que paga 30,000 pesos, una iglesia que Lo tiene que necesita, pagar luz, que una lo iglesia necesita. que tiene que pagar cierta necesidad, o bueno, comprar papeles de baño, comprar Todo. Vitolín, Para la etcétera, luz, todo. agua, todas las necesidades básicas. Todo. Entonces, tú le hablas del diezmo y es como tú mencionas al diablo. El Aumentarle Señor la reprende mano. al diablo. Mi cuarto yo me lo gané, mi cuarto es Claro, mío, mi ¿cómo? dinero es mío, dicen. ¿Por qué yo tengo Entonces- que darle el 10% a Dios de lo que Entonces- yo? Ay, hay gente que Pues son Dios fue que frescos. te ayudó a conseguir ese trabajo. Hay cristianos que son frescos, vale. Entonces, son personas que lamentablemente el caso, yo le llamo pulilla dentro de la iglesia. Hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no son soporte para el reino, No aportan nada. sino son carga, Es aunque así. tú no lo creas. Porque desde que tienen un problema, aquí, pastor, mire, tengo tal y tal problema, ore por mí, tengo esta situación. No, y que hay Ahí son veces rápido. que se enferman de madrugada y el primero que llaman es al pastor. No llaman a la ambulancia. Pastor, me estoy al muriendo. pastor, al pastor. Ore, para que yo me vaya con Dios si me muero. ahí tiene que agarrar hasta un vecino, el que no es cristiano llama al pastor. Ahí tiene que, el mismo que dice que el pastor se roba los diezmos para comprar una jipeta. Está adelante El ahí. mismo que dice, pastor, llévame al hospital que me estoy Pastor, me muriendo. muriendo. No, y si el pastor no puede por una situación que también tiene, Sí. lo crucifican. Es verdad. Crucificar al nazareno. Hostia, tío. Es un pastor del diablo. ¿Qué La pastor tercera de qué? necesidad abundante en la iglesia. Seguimos. Sí, la tercera, ¿cuál es? Ah, bueno, una de las terceras necesidades. Son 5 el- que tienen. Van 3. Cinco. ¿Y qué es, compadre? Pero que yo no Pero sé ¿y cuáles este son hombre? las necesidades que hay. Yo mencioné una ahora mismo, aparte del pago del local, también existen las necesidades de los utensilios de la iglesia. Instrumento. Ejemplo, nosotros tenemos iglesias que lamentablemente el caso están llenas de personas y no hay silla para sentarse. Wow. Fuerte eso. Es un caso serio. Fuerte. ¿Tú me entiendes? Que no pueden hacer una actividad en grande dentro de su iglesia y se les hace difícil porque no tienen, bueno, tenemos que buscar asientos prestados, tenemos que alquilar, tenemos que hacer. Entonces, esas son necesidades que son parte de la iglesia. Es así. Sí. Y muchas veces tenemos miembros que pueden cumplir con 1% para que se compre así y no Es así. nada dan. Se clavan. Es así. Se van bendiciendo ellos mismos. Lo que Dios le da. Ay, coño. Señores, gracias por la sintonía, Bless Radio. Radio. Jairo, gracias por por la visita y por Ven, estar Jairo. disponible para nosotros. Te voy a mutear el micrófono de verdad. En el Atrévete. nombre de No, Jesús. Atrévete. Gracias a la segunda voz de Salte Pastor del Jairo. closet, Jairo, atrévete. Jairo, Gracias dale. a tu discípulo. Dale las redes No, sociales. no, no, yo A veo, tu yo veo, discípulo, yo dale las veo. redes sociales de tu. Dale las redes sociales a la Él es gente para manager. que te ¿Cómo se llama el siga. predicador que estaba aquí el otro día? Alejandro Ya. Candelario. Él es muy mío, manager. güey. Dale las redes sociales. Dale las redes Jairo el sociales. Solano,
En todas las redes sociales. Estos muchachos son una chacha. Jairol Solano. Jairol. Jairol Solano. Con L. Y, sí, Jairol Solano. Y en Facebook estamos Jairol Pérez. Ay, que Y Pérez, los Pérez somos el final. Tú eres perente. No, gracias a Dios. Gracias, papá Dios. Una emigración Que soy de del los apellido. santos y no de los últimos días. Qué vaina que tú tienes mi apellido. No, Qué sí, sí. problema. Los Pérez somos muchos. Y no vamos a aparecer Y, tampoco. y mucho en su caso. Nata. Señores, gracias por la sintonía Bless Radio. Suscríbase y active la campanita para que sea parte de cada uno de nuestros videos. Vamos a estar trayendo gente, fanático. Yo pensaba que te iba a Muy decir pronto. para que sean parte del espectáculo. Para que sean parte del programa uno en un futuro. A que comparta con nosotros. Hay, a lo hay que nos poner sigue. la cuenta de PayPal ahí para eso, para que se manifiesten. Tú nada más En la piensas en Patreon. cuarto, loco. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y tú nada más piensas en dinero? No, dinero no. Él lo que quiere es suplir sus necesidades. Sangre, No, suplir la necesidad del reino. Señores, Hace falta muchas cosas. agua. Aquí hace falta Y tú muchas tienes un cosas. colmado en Aquí tu hace casa, falta una Tú debes silla. darle masita Señores, con Bless respeto. Radio. Micrófono. Bless Radio. Hace falta muchas Bless cosas aquí. Radio. Bless Radio.